Está tu casa, Dios. Denle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Alabamos, Señor. Vamos a decir que Gracias a cada uno mientras los niños y jóvenes pasan a sus clases. Vamos a los demás tomar asiento, por favor, y nos preparamos para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Y hoy vamos a tocar, dentro de la serie de mensajes que hemos estado hablando sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, hoy vamos para ¿cuál número? La número 7. La 7ª iglesia que nos está presentando aquí la palabra del Señor en estos capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Ya hemos compartido las otras 6 iglesias. Ha habido algunas iglesias que hemos tenido que ir a un segundo mensaje, por lo que mucho abarca y por lo que debemos de entender la aplicación, la situación de ellos en ese tiempo y la aplicación para nosotros al tiempo de hoy, dentro de unos 2000 años que han transcurrido, como hoy día esa palabra de Dios, que sigue siendo siempre contemporánea, nunca pasa de moda, siempre es aplicable a cualquier época en la cual se haya vivido dentro de la historia de la humanidad. Y hoy podemos ver entonces lo que el Señor le dijo a estas iglesias
que es lo mismo que Él nos transmite a las iglesias que tenemos el día de hoy. Y Él escribe en la primera iglesia que vimos, el Señor le escribió a Éfeso, y Éfeso se ha conocido como la iglesia descuidada. También le escribió, pidiéndole al apóstol Juan que escribiera, le escribió a la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna se conoce como la iglesia perseguida, la iglesia sufrida por causa del evangelio del Señor. Pero también él escribe a Pérgamo, y Pérgamo se conoce como la iglesia permisiva. Y también, además de Pérgamo, se le escribe a Tiatira. Y la iglesia de Tiatira es la iglesia complaciente. Y también el Señor le manda un mensaje a la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis es la iglesia dormida. Pero también le mandó un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia se le conoce como la iglesia servicial. La iglesia dispuesta a servir al Señor, no importaba en qué condición o situación se encontrara. Y hoy vamos a estudiar la última, la iglesia de Laodicea. Y la iglesia de Laodicea se conoce como la iglesia acomodada. La iglesia acomodada. ¿Qué significa ser acomodado? Significa una persona que vive cómodamente. No que se sienta en una silla y a ver si está cómodo en esa silla o en su cama, si no tiene hueco, hoyo dentro de la cama y esta cama está incómoda. No es ese tipo de comodidad. Cuando dice la iglesia acomodada, y una persona acomodada es una persona que vive cómodamente, es que tiene los recursos y bienes materiales para dar ese tipo de vida. Es una persona que es adinerada y que tiene no necesidad de tener que estar padeciendo o sufriendo por asuntos materiales, sino que tiene todos los recursos y puede comprar lo que quiere y puede hacer lo que quiere. Y esa es la iglesia de Laodicea, la iglesia acomodada. Ahora vamos a ir a la página de la palabra de Dios y vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis, me parece que ya todos lo tienen, amén. Y vamos a ver, empezando el capítulo 14, el versículo 14 de ese capítulo 3 de Apocalipsis, y vamos a dar lectura aquí a este pasaje, a ver qué el Señor tuvo que decirle a esta iglesia de Laodicea. Y esa carta iba exclusivamente para esta iglesia, como cada carta que el Señor le envió a cada una de las demás. Dice así la palabra del Señor, el versículo 14, capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y ¿qué más? Verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío, ni tampoco caliente, que ojalá fueras lo uno o lo otro, o frío o caliente, pero por cuanto eres mezclado, tibio, y no frío ni caliente, uy, no me atrevo ni a decir esa palabra, te voy a expulsar de mi boca. ¿Qué dice ahí? Te vomitaré de mi boca, te voy a expulsar de mi boca. Dice el 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga, aguantémonos aquí. Y no sabes que tú eres un desventurado, ¿no? Un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo, ahí viene el Señor, su consejo, que de mí compres oro refinado en fuego, para que verdaderamente seas rico, y vestiduras blancas
para que de verdad entonces te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Y termina el 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Wow. Yo sé que está entretenida la lectura, pero vamos entonces a ver por qué el Señor tuvo que hablarle a esta iglesia de la manera en que le habló. ¿Por qué el Señor tuvo que hacer uso de estas palabras? ¿Verdad que son palabras fuertes? Oye, si hoy día uno le habla así a una persona, ¿qué reacción va a tener? Pues no sé, pero no son palabras fáciles, palabras de lo que va a estimular a una persona, sino que toma por el lado contrario. Pero el Señor es el dueño de la iglesia, ¿eh? El Señor es el dueño de todo, de todo. Y Él puede hablar así porque Él tiene toda la autoridad y todo el poder para poderlo decir. Así que entendemos que el Señor le dice al pan, pan, ¿y qué? Y al jugo de uva, jugo de uva. Al pan, pan y al jugo de uva, jugo de uva. No piensen en otra cosa. Así es que el Señor sabe lo que es cada situación y cada necesidad. Y dentro de cada iglesia Él se presenta conforme a la necesidad o situación de esa iglesia. Y hemos visto que en cada una de las cartas, para cada una de las iglesias, Él tiene una presentación diferente. Y Él se da una descripción a sí mismo de sus poderes divinos, de su naturaleza divina, de esas virtudes que lo describen a Él como Dios. Y Él se está presentando a esa iglesia. Y la iglesia podía comprender y entender. Quizás muchas cosas nosotros no las podemos comprender y entender porque no estábamos viviendo en ese lugar, en ese momento. Y quizás por eso es que necesitamos unas explicaciones y poder ir y transportarnos a ese tiempo y conocer el trasfondo de esa iglesia y la ciudad donde estaba la iglesia, para entonces poder comprender el problema que se presentó y también por qué el Señor le aconseja o tal vez el Señor le da una fuerte exhortación. Y es interesante entonces ver cómo a esta iglesia de la Odisea, siempre que se mencionan esas 7 iglesias, recuerden, no es que la iglesia se llamaba de esa manera, como tenemos al día de hoy, y ha habido por muchos años y siglos, los nombres que se le ponen a las diferentes iglesias, congregaciones en sus diferentes lugares. Y muchas, por haber sido la primera en ese pueblo, en esa ciudad, a veces han usado el nombre de ese pueblo, esa ciudad, como la primera iglesia de tal lugar, o la segunda iglesia, de si él va a ser la segunda. Y es ahí donde entonces podemos ver que estas iglesias, cuando el Señor le dice, escríbele a la iglesia que está en Éfeso, no es que ese era el nombre de la iglesia, sino la ciudad donde estaba la iglesia ubicada. Pudo haber habido otras iglesias en otros sitios, pero el Señor le está hablando a estas 7 en particular, porque ellas están representando todas las iglesias que hay en el mundo entero. Cada una refleja una imagen
de lo que son las diferentes congregaciones, las diferentes iglesias. Y por eso es cuando las estudiamos y podemos ir al trasfondo y podemos entonces empezar a comprender cuál es el mensaje del Señor y por qué el Señor tuvo que hacer algún tipo de acción sobre esa iglesia. Es ahí donde entonces podemos comprender nosotros también como iglesia, como congregación y cada uno individualmente como creyente en Jesucristo, si estamos en ese mismo lugar de esa iglesia o estamos dentro de otro tipo de las otras iglesias. Y es ahí donde entonces podemos comprender cuál es la vida que el Señor me está diciendo que le agrada delante de sus ojos. ¿Cuál es la manera en que el Señor quiere ver a su iglesia y a cada uno de los redimidos por la sangre de Cristo? ¿Cómo debemos de vivir delante del Señor? ¿Y cómo debemos hacer las cosas que son agradables a Él? Solamente 2 iglesias. Oh, se me pasó decir, hoy vamos a dar la mitad nada más, porque no nos va a dar el tiempo. A menos si alguien levanta la mano y dice que a las 5. Seguimos hasta las 5. Si no, vamos a seguir hasta las 3, porque no nos va a dar la segunda parte del tiempo. Así es que, no se asusten. Es la parte donde, entonces, cada una de estas iglesias que el Señor le está escribiendo, le da un elogio por un lado, pero también por otro lado le da una reprensión. Porque hay cosas que el Señor se agrada que se han estado haciendo, pero hay otras que se han descuidado y que el Señor no está en conformidad. Solamente 2 iglesias, solamente 2. Esmirna y Filadelfia son las únicas 2 iglesias en las cuales el Señor no reprendió en ningún aspecto, en la manera en que estaba funcionando la iglesia. Solamente recibieron elogios y estímulos para que se siguieran manteniendo en la manera en que lo estaban haciendo, porque Él estaba contento con esas iglesias. Hubo otras que el Señor elogió, pero también reprendió. Ahora, según hay 2 iglesias que no recibieron reprensión, hay 2 iglesias que no recibieron ningún tipo de elogio ni aprobación. Una de ellas fue Sardis, que fue la que dimos, la iglesia que se fue muriendo espiritualmente. Por eso el Señor le dijo, están muertos, la iglesia dormida. Y la otra iglesia es esta que vamos a hablar hoy, la Odisea. Si nos fijamos en lo que leímos, no hay ningún tipo de elogio para esa iglesia. Inmediatamente el Señor entra directamente y señala el mal que está aquejándose y el mal que se está llevando a cabo en la iglesia. Y el Señor es ahí donde le da a entender, no estoy conforme, no estoy contento en la manera en que está funcionando. Y como he dicho con las otras iglesias, nos imaginamos cuando esta carta, porque todas las cartas que el Señor mandó a las iglesias eran entregadas al líder principal de la iglesia. Era el pastor. O si había un encargado de la iglesia, pero a ese se entregaba y él la tenía que leer frente a la iglesia. Imaginémonos cuando este mensaje llega y empezarlo a leer. Y yo me imagino la gente así, mirándose unos a otros. Quizás los que estaban al frente, más al frente hacían. O los que estaban al frente miraban hacia a ver si veían a otros allá. ¿Por qué? Porque es la manera en que el Señor nos está diciendo qué cosas no son agradables que se estaban llevando a cabo dentro de su iglesia. Y ellos la entendían, ellos la comprendían bien, porque ellos estaban viviendo esa misma situación. Ahora el Señor se presenta en una descripción para la iglesia conforme a su necesidad.
Y después que dice que ahora dirige esta carta al líder de la iglesia, al líder principal, dice, porque he aquí el Señor hablando de sí mismo, he aquí el amén. ¿Qué significa amén? Amén es una palabra que viene desde el hebreo. En el hebreo se usaba lo que después se tradujo y se puso la palabra amén, pero viene del hebreo. El pueblo de Israel usaba esa palabra. No vemos mucho esa palabra usada, quizás, en la manera en que la vemos tanto en el Nuevo Testamento, pero sí el pueblo lo usaba. Lo único que en el hebreo se usaba la palabra emuná. No sé si han escuchado esa palabra, emuná. Y emuná significa que así sea. Amén. Amén significa que así sea. Que así, por eso cuando nosotros oramos, decimos y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Porque estamos diciendo, esta oración que te estamos presentando, Señor, o esto que queremos que tú puedas hacer por nosotros, te lo vamos a presentar en el nombre de Cristo, que es el que va a determinar finalmente si se hace o no se hace. Cristo es el amén de Dios, del Padre Celestial. Cuando las cosas se van a hacer, el Padre las hace a través del Hijo, y es Jesucristo. Y es ahí cuando nosotros oramos, decimos, Señor, amén, o alguien nos dice alguna cosa, contestamos amén. Si en este momento yo les dijera, qué bueno, porque ya pronto nos van a dar toda esta propiedad, ¿qué decimos? Amén. Así sea. Que sí, que eso se pueda lograr, que eso se pueda dar. Por eso en nuestras oraciones decimos, Señor, pero que todo esto que te estamos pidiendo sea conforme a tu voluntad, y por esos méritos y por ese poder de Jesucristo, y amén. Que pueda ser así, Señor. En la antigüedad, cuando se hablaba del Señor y los grandes triunfos que tenía el pueblo, y cuando el pueblo se iba a enfrentar a diferentes situaciones, decía, y está el Señor con nosotros, el Señor va a pelear por nosotros. El pueblo decía, emuná, emuná, que así sea. Y por eso el Señor le está diciendo, yo soy el amén. Yo soy el que se va a dar la cosa que se necesitan, va a ser a través de mí. Y yo soy el que cuando digo que sí, va a ser sí, y cuando digo que no, va a ser no. Como el Señor le dijo a la iglesia última que vimos, la de Filadelfia, el Señor le dijo, y he aquí, yo soy el que abro la puerta, y nadie la puede cerrar. Y he aquí, yo soy el que cierro la puerta y nadie la puede abrir. Y Él le prometió a esa iglesia de Filadelfia que le tenía ya esa puerta abierta. Ahora le está diciendo a esta iglesia, yo soy el que doy la última palabra. Yo soy el que va a hacer lo que se necesita, lo va a completar. El que va a hacer realidad eso que tú necesitas. Yo soy el que doy el último sí o doy el último no. Y el Señor, con relación a la necesidad de esa iglesia, que lo vamos a ver luego, porque Él se le presenta como ese el amén. No solamente el amén. Él le dijo también, yo soy el testigo fiel y verdadero. ¿Qué es un testigo? Es uno que ha presenciado una situación, ha presenciado visiblemente un acontecimiento y que también ha escuchado por sí mismo, no que le han traído un cuento de una segunda o tercera persona, no que le contaron lo que sucedió, sino aquel que está ahí presente, ahí
viendo lo que está sucediendo y también escuchando lo que está pasando. Y el Señor le da a entender a ellos: miren, esto que les voy a decir a ustedes en esta carta, no es que alguno de ustedes me ha traído chisme. No es que alguno de ustedes me ha traído comentarios. Cuando el apóstol Pablo a veces escribía a las iglesias, él tenía sus ayudantes, asistentes. Y el mismo Pablo le agradecía cuando alguno de la iglesia veía que la iglesia se estaba desviando de sus planes, propósitos. Se estaba desviando de lo que era el verdadero evangelio y estaba entrando otro tipo de doctrinas tergiversadas. Muchos fueron donde Pablo se encontraba. No habían celulares, no había email, internet, no tenían la facilidad de que hemos tenido por los últimos años, ni siquiera el telégrafo. No había nada de ese tipo de comunicación. Muchas eran ciertas cartas y esperar hasta que esa carta llegara. O tal vez tenían que montarse en un barco y empezar a navegar hasta llegar a esa ciudad o el lugar donde se encontraba la persona. Y muchos sabían dónde se encontraba Pablo y salían de esas iglesias para ir a decirle: Pablo, está sucediendo esto y esto otro. Y ahí donde Pablo dice: me he enterado por los de tal familia o de tal persona que vinieron donde mí. Y ahí es donde el apóstol Pablo les escribe a cada uno. Pero el Señor le está dando a entender a ellos: a mí no me han traído comentarios de ustedes, ni me han descrito la situación. Yo soy ¿quién? El testigo fiel y verdadero. Yo soy el que estoy presente en todo lugar, en todo tiempo. Yo soy el que todo lo veo, lo que está pasando, y soy el que todo lo escucha de lo que se está hablando. Y ahí donde el Señor le dice: yo estoy ahí y soy fiel, el testigo que no falla y el testigo verdadero que siempre dice la verdad. A veces hay testigos en las cortes o en otros lugares donde se compran y dicen las cosas tergiversadas para favorecer a una persona o para perjudicar a la otra. Y es ahí donde hay sus fraudes y corrupción en lo que se llama la justicia humana. Todo a veces pues hacia conveniencias, pero Jesucristo es el testigo como fiel y verdadero, en el cual podemos confiar. Amén. Podemos confiar en el Señor. Emuná, dale el aplauso fuerte al Señor. Ahora, no solamente eso, dice: y soy el principio de ¿qué? De la creación. Cuidado con estas palabras y otros lugares, por ejemplo en la epístola de Colosenses, que habla que Él es el principio de la creación, que dice que Él mismo, el Señor, hablando aquí, Él mismo se presenta como el principio de la creación. Hay muchas sectas, religiones tergiversadas que usan este tipo de expresiones o palabras y las ubican fuera de contexto para entonces hacer saber que Cristo no es Dios y que no debemos adorar a Cristo como Dios, porque ahí mismo dice que Él también fue un ser creado dentro de la creación. Y si Cristo hubiera sido un ser creado dentro de la creación y no la segunda persona de la Trinidad, entonces sería una ofensa ante Dios, sería una blasfemia ante Dios Padre, de que nosotros estamos adorando una de sus criaturas, una de sus creaciones. Y nosotros entendemos por la palabra que no podemos adorar a nadie sobre lo creado, que sea solamente aquel que creó lo que ha sido creado. Solamente nosotros adoramos a uno solo, y ese es nuestro Señor, el Dios de los cielos. Y muchos
doctrinas tergiversadas, falsas, sectas, están usando este tipo de expresiones para hacer ver que Cristo es una criatura más dentro de la creación. Y con eso quieren confundir y engañar, porque el enemigo no quiere que nosotros adoremos al único y verdadero Dios. El enemigo quiere confundirnos, pero nosotros adoramos a Cristo, porque Cristo es Dios, y es el Dios Emmanuel, que estuvo con nosotros en esta tierra y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando ahí dice Él es el principio de la creación, lo que está diciendo que cuando las cosas se empezaron a crear, cuando la creación se comenzó a hacer y se llevó a cabo esa obra, ya Cristo estaba antes de la creación. Y cuando usamos las palabras correctas y que habla en capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, eso significa que tanto Dios el Padre, como Dios el Hijo, como Dios el Espíritu Santo son uno, y ellos estaban antes de que todo lo demás fuera creado. Ellos tienen existencia permanente, existencia eterna. Ellos no sabemos cómo empezó toda la creación, de dónde comenzó Dios, pero Él no tiene ni principio ni tiene fin. Aunque no lo entendamos con nuestra mente finita, nuestra mente humana, nuestra mente carnal, pero hay un vehículo que nos lleva a poderlo aceptar, a poderlo entender, a poderlo asimilar, y ese vehículo que nos lleva a poder aceptar lo que dice la palabra de Dios es la fe que nosotros ahora hemos puesto en Él. Y esa fe es la que nos hace entender y comprender las cosas espirituales que con nuestra mente humana nunca lo vamos a poder entender. Es ahí donde el Señor se le está presentando a ellos y le dice: yo soy el que estaba desde antes de todo lo creado, y por mí es que todas las cosas han sido creadas. Por eso dice en Juan capítulo 1, el versículo 3, que todas las cosas fueron hechas por Él y por medio de Él. Y sin Él, dice ahí claramente, sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Y dice Colosenses 1:16, porque todas las cosas creadas de Dios, las visibles, las que podemos ver, las invisibles, las que no podemos ver, todas han sido creadas por Dios por medio de su Hijo. Todo ha sido creado por medio de su Hijo. Y que todo lo que Dios creó, el Padre, a través del Hijo, Él lo hizo para el Hijo, y por el Hijo es que las cosas viven y subsisten sobre esta tierra y sobre toda la creación. Él es el primero de todas las cosas. Porque Él es antes de que las cosas hubieran existido y hubieran estado visibles ante los ojos nuestros. Dios, Cristo, es Dios que se hizo carne, y es ahí el principio de lo que fue la humanidad de Cristo. Cuando se hizo Dios mismo carne, dice que habitó entre nosotros, y aún así vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Es la manera en que entonces lo que fue la humanidad de Cristo, ese sí tuvo un principio, lo que fue su humanidad, pero lo que es su parte divina de Él como Dios, esa no tiene ni principio ni fin. Y a ese Cristo, que es el principio de todas las cosas, a ese nosotros estamos sirviendo y adoramos en este lugar, porque Él es Señor sobre todas las cosas, y Él es nuestro Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Por eso es importante
entender en la manera en que Cristo se presenta a cada iglesia y por la necesidad que hay en esa iglesia. Él es el todo para todo. Él es el todo para todo. Él satisface todo. Él lo llena todo. Porque todo se hizo por medio de Él y también se hizo para Él. Y Él es el que lo llena todo en todo. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, por eso Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo, le dio el poder sobre todas las cosas. Él es el que fue exaltado. Y ahora le ha sido conferido ese poder. Para que ahora en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Lo dice claramente en la palabra. Ante Él se doble toda rodilla. Si Él hubiera sido parte de la creación, la misma palabra de Dios no hubiera aceptado que vamos a adorar. No podemos adorar a los ángeles. No podemos adorar a otros seres, a los animales, a ninguna otra persona. La única persona a la cual tenemos la autorización por medio de la palabra del Señor solamente es a Cristo, solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nosotros nos vamos a doblegar ante Cristo para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Solamente a Él. Por eso no podemos dejarnos engañar o confundir por cosas que a veces no podemos entender o del trasfondo de la raíz de lo que eso significa. Cristo se está poniendo ahí como el principio, el que estuvo antes de todo lo que ha sido creado y el que por medio de Él todo fue creado. Y que en Él ahora todo existe y también todo subsiste. La gloria sea para el Señor. Amén. Ahora dice claramente el Señor, después que se presenta así a esta iglesia, dice: yo conozco ¿qué? Tus obras. Yo sé lo que estás haciendo. Wow, cada vez que yo leo eso en cada carta a la iglesia, y que el Señor le empieza a cada una de la misma manera, para que no haya duda ninguna. Yo conozco y yo sé lo que está pasando. Y preparando este mensaje me vino a la mente, bueno, Él conoce nuestros pensamientos, dice la Escritura. Él conoce que antes de que ese pensamiento salga por nuestra boca, esa comunicación que hay entre la mente y la boca y la lengua, que hablar lo que ya pensamos, antes de que eso suceda, que eso es micro segundos, eso sale, ya dice que Él lo conoce, que el Señor sabe lo que vamos a hablar, dónde estamos, a dónde fuimos, qué hacemos, todo. Pero preparando este mensaje en particular, me vino a la mente, wow, hasta dónde conoce el Señor, que dice la misma palabra que hasta nuestros sueños Él lo conoce. Y ahí es donde entonces podemos decir y ver la grandeza del Señor. Hasta nuestros sueños, porque a veces, mire, a mí me lo han dicho muchas personas. A veces yo estoy así como pensativo sobre algo y me dicen, ¿qué estará pensando? Yo me imagino, ¿no le ha pasado eso? Que a veces sucede algo y uno se queda como en un gesto, en un momento dado, y se queda así como pensativo y hace algún tipo de movimiento con los ojos y dice: ya yo sé lo que tú estás pensando. ¿Verdad que no ha sucedido? Ya yo puedo saber lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque eso, muchas cosas nosotros las reflejamos. No vamos a saber todo lo que piensa cada persona, pero hay cositas que podemos quizás determinarlas. Lo que una persona está pasando, está sintiendo o está queriendo decir. Pero ¿quién puede saber los sueños de una persona?
ni el matrimonio que duerma junto. Son los que más a veces pues se pueden conocer sus reacciones y sus gestos. Pero cuando, aunque duerman juntos y vinieron sueños a la mente y tuvimos, sea un sueño, sea una pesadilla, ¿quién lo puede saber? A menos que nosotros lo revelemos. Eso nadie lo puede saber. Una persona que está ahí dormida, la vemos dormida, la miramos, no se vaya a despertar. Pero puede estar ahí teniendo sueños y nosotros no lo sabemos. Pero dice la Escritura que hasta nuestros sueños el Señor los conoce. Es ahí hasta donde entonces se nos vuela la cabeza cuando decimos y entendemos hasta los sueños el Señor los conoce que están ahí. A veces podemos levantarnos en la mañana y no nos acordamos bien del sueño que tuvimos o la situación que estábamos ahí atravesando dentro de ese sueño y ciertas cosas se nos escapan, pero Dios las conoce todas. El Señor las conoce todas. Y esa fue la experiencia que tuvo Daniel. Hoy, hermano, Eduardo refirió una parte así de Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño. Y saben que esto lo estuvimos estudiando el viernes, cómo Dios también se revelaba a través de los sueños y daba a conocer muchas cosas a través del sueño. Pero muchos sueños son parte nuestra, de lo que nuestra mente está pensando hacer, y muchos sueños pues lo podemos nosotros también tener en nuestra mente, o una pesadilla, y Dios las conoce. Y cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, que Dios se lo puso en su mente, y cuando él buscó entre sus astrólogos, sus magos, todos aquellos adivinos, y él dijo, ahora tengo un sueño que no me acuerdo bien, pero me perturba, en Daniel capítulo 2, me perturba ese sueño que tuve, porque quisiera saber alguna respuesta o alguna interpretación. Y yo tuve ese sueño, y ese sueño no puedo exactamente saberlo con esa determinación qué fue cada parte. Pero entonces ustedes, que son los que supuestamente conocen las cosas espirituales, ahora díganme. Y que ellos le dijeron, bueno, si nos dice algo un poquito, pues nosotros tal vez invocamos los dioses, y dice, pues entonces ¿qué? Si les digo algo, se van a inventar cualquier tipo de interpretación y van a dar una excusa para que yo me quede contento. No, yo quiero que ustedes me digan qué fue lo que yo soñé, y entonces así yo sé si el poder de los dioses realmente está en ustedes. Y si no, los voy a matar a todos. Ahí fue donde Daniel se enteró. Daniel era parte de los sabios y consejeros del rey. Él no sabía lo que estaba pasando. Y cuando le llevan el mensaje, porque él iba también a morir, y sus compañeros, y él fue donde el rey se presentó y le dijo, yo sé quién le puede revelar, pero deme un tiempo. ¿Y quién lo va? El Dios que yo le sirvo. Deme un tiempo y él me lo va a revelar, y yo le voy a decir a usted cuál es el sueño y su interpretación. Le dio el tiempo, y cuando Daniel regresa, le dice, tengo la revelación del sueño y tengo la interpretación. Y esa fue la estatua que Nabucodonosor soñó. La estatua de cabeza de oro, pechos y hombros de bronce, de plata, estómago y parte de los muslos de bronce, las piernas abajo de hierro y los pies de barro. Y cuando le describió, ahí Nabucodonosor se sorprendió. Y cuando le dio la interpretación, dice que ese hombre que era el rey más poderoso en ese tiempo, y que él no se inclinaba hacia ningún otro dios, y él se creía también que era un dios, dice que ahí se dobló, se humilló,
ante Daniel y le dice que el Dios de Daniel sea respetado en este reino, y ese Dios de Daniel sea considerado como Dios de los dioses, Rey de los reyes y el Señor de todos los señores. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque ese Dios es vivo y es real, porque me pudo revelar mi sueño y también darme la interpretación que Él quería. Dale la gloria, Señor. Gloria a Dios, santo. Él conoce todo, aún nuestros sueños. El Señor los conoce. Por eso el Señor le está diciendo a esta iglesia: yo conozco tus obras, yo sé lo que está sucediendo contigo. Y ahí donde no le da ningún elogio, y le dice: porque tú ni eres frío ni eres caliente. Ojalá y fuese frío o fuese caliente y no tibio. Por ser tibio, entonces yo te voy a expulsar de mi boca, porque no estaba en conformidad en la manera en que esta iglesia de la Odisea se estaba conduciendo. Y es la manera en que el Señor le está dando a entender: no puedo aceptar lo que tú haces. No, como a veces decimos vulgarmente, eso yo no me lo puedo tragar, porque es algo que yo no puedo aceptar, es algo que yo no puedo concebir en mí, eso que tú quieres o eso que está sucediendo. Y el Señor le está dando a entender a ellos de esa manera: eso que estás haciendo, ni eres frío en tu manera de como iglesia, en la vida en que estás llevando, en cómo se está conduciendo la iglesia, en la manera en que cada uno está llevando su vida dentro y fuera de la iglesia. Yo no puedo aceptar, no lo puedo aceptar, no lo puedo tragar. Por eso le dice: mejor es que seas frío o que seas caliente, pero por estar siendo tibio, entonces yo no voy a aceptar eso que tú haces. Y se lo da a describir en una manera en la cual ellos podían comprender. Para poder entonces comprender, poder entender a qué el Señor se refería cuando le dice a esa iglesia: porque tú conozco lo que está pasando y veo en ti que no eres frío ni eres caliente, sino eres tibio. Entonces tenemos que ir al trasfondo histórico para poder comprender lo que sucedía, que ellos lo podían entender, ellos lo podían comprender, que nosotros tal vez vamos a carecer de esa comprensión si no primero podemos ubicarnos en la situación que ellos se encontraban y el trasfondo histórico de esa iglesia o de esa ciudad. Esa ciudad donde estaba la iglesia era una ciudad, un centro comercial muy productivo. Era una ciudad en la cual había un progreso que no se podía detener. Había mucho tipo de comercialización al punto tal que esa ciudad se hizo tan y tan famosa y fue tan grande, fuerte, poderosa, que no necesitaba de más ninguna de las demás ciudades. Había unas tres industrias, las más desarrolladas y más grandes dentro de esa ciudad, que son las que entonces más se destacaban, y es ahí donde las demás cosas comenzaron también a fluir dentro de esa ciudad. Y las tres industrias principales que ellos tenían: número uno, era una fructífera industria bancaria, muy progresista, muy famosa, popular, la parte bancaria. Era una ciudad que en su ubicación el comercio corría de un lado para otro.
todos los que iban a transitar de un lugar para otro, iban hacia el norte, iban hacia el sur, pasaban por el medio de la ciudad. Iban hacia el este o hacia el oeste, todos transitaban por medio de la ciudad. Y así habían otras ciudades, pero esta era la más grande y famosa entre todas. Y dentro de eso, la parte industria bancaria había fortalecido, porque tanto comercio, había un sinnúmero de diferentes tipos de monedas. Y esas monedas tenían que cambiarse para poder operar. Ahí entonces la empresa bancaria se beneficiaba por el cambio de moneda. Había muchos comerciantes que entonces querían establecer allí sus negocios y tenían que en muchas ocasiones solicitar préstamos a la industria bancaria para poder establecer sus negocios. Había muchas transacciones comerciales de un lado y del otro, donde también el dinero se buscaba donde guardar. Y es ahí donde se dice que la industria bancaria tomó un auge en este lugar, donde la moneda, el dinero, estaba abundando más y más. No solamente la industria bancaria, sino también la industria textil, del tejido, de las telas. Se dice que en esa ciudad se desarrolló la industria de la lana negra. Lana, normalmente la lana, ¿de qué color es? Blanca. Pero ellos tenían una lana, dice, finísima, pero negra, donde no lo podía encontrar en otro sitio tan fácilmente. Y eso los hizo famosos a ellos. Y cuánta lana, cuánto tejido se vendía, se producían no solamente sin número de piezas de ropa para vestir de lana, sino también se hacían, dicen, unas alfombras, según los asuntos históricos y comentarios. Hacían un tipo de alfombra que eran finísimas, y eso había un mercado grande del tejido de la lana negra y también de las alfombras. Pero no solamente ahí, había también una tercera, y es que había una escuela de medicina y una industria, una empresa que fabricaba medicinas, y eso traía mucho comercio. Y uno de los productos principales de ellos era el ¿qué? El colirio. Y por eso el Señor dice, y vas a lavarte con el colirio, ese colirio que abunda en la ciudad. Por eso ellos entendían la situación. Ellos podían comprender la molestia del Señor y lo que el Señor le estaba señalando a ellos. Lo podían entender bien. Eran una ciudad, como dijimos al principio, tan acomodada, tan autosuficiente, tan independiente. Era una ciudad que tenía todas las comodidades que ellos querían, por el tipo de comercio y por el progreso que se había estado dando dentro de la ciudad. Que ese progreso y todo lo que sucedía comenzó a afectar dentro de la iglesia. Ahora, era una ciudad, se dice según la historia, que en una ocasión hubo un terremoto que sacudió y destruyó bastante de la ciudad. ¿Y qué hicieron ellos? No solicitaron ayuda de ninguna otra entidad, ni de del gobierno, ni de nada, sino que por ellos mismos tenían tantas riquezas económicas, materiales, que ellos mismos, la misma ciudad, la misma gente, levantó nuevamente toda la ciudad y todo el comercio. No necesitaban de nadie. Ellos eran autosuficientes. Pero dentro de este progreso y esta prosperidad que ellos gozaban, había algo que ellos no tenían. Como Dios siempre permite eso, ¿verdad que sí? Unos países tienen una cosa y otros tienen otra. Y estos necesitan de lo que tiene aquel. Y aquel necesita de lo que tienen esto. Y es ahí donde se hacen los tratados, ¿verdad? De comercio y entre un país y otro, porque no puede nadie tenerlo todo.
siempre vamos a necesitar de otros. Ellos no tenían un sistema de agua potable. Con toda la riqueza que ellos tenían y toda la prosperidad, el progreso y la comercialización que había, ellos escaseaban de una parte que es la principal y primordial de todo, y es el agua. Tuvieron que buscar ayuda de dos diferentes ciudades. Una de ellas era Hierápolis, que no estaba muy lejana de ellos, y la otra era Colosas, que es parte de la carta que mandó Pablo a los colosenses. Esa era otra ciudad, Colosas. Y de Hierápolis ellos buscaron hacer acueductos, tanto de Hierápolis como de Colosas, para poder traer agua a la ciudad. Hicieron una serie de acueductos, y dentro de esos acueductos habían algunos que eran subterráneos, pasaban por debajo de la tierra para poder llevar el agua a la ciudad de la Odisea. Las aguas que venían de Hierápolis eran aguas termales, aguas calientes que ellos tenían en esa ciudad. No podían abastecerse de una sola ciudad, porque entonces iban a dejar a los de la ciudad sin agua. Entonces se tuvieron que abastecer de dos ciudades diferentes, pero la de Hierápolis era agua caliente, termales, y la de Colosas eran aguas de manantiales. Y sabemos cómo son las aguas de los manantiales. Cuando uno la toca la siente fresca, bastante fría, ¿verdad? Pero esas dos aguas, al venir por el acueducto, había un solo acueducto. Y cuando venía de un lado y venía del otro, se juntaban. Y ahí donde convertía el agua caliente y el agua fría en agua tibia. Ahí es donde el Señor está usando esa situación de la ciudad para entonces hablarle a la iglesia. Ojalá fuera frío, ojalá fuera ¿qué? Caliente, pero eres tibio. ¿Estamos comprendiendo? Estás teniendo dos fuentes diferentes en tu vida. Una fuente caliente, otra fuente fría. Y cuando se juntan ambas fuentes, se vuelve tibia. Entonces, se dice que el agua que llegaba tibia, no solamente llegaba tibia, porque la gente cuando iba a tomar el agua, y está un día caluroso, aquellos que trabajaban fuera, y el sol, cuando iban a tomar agua, ¿quién va a querer un agua tibia? En un momento de tanto calor, lo más que busca una persona es una agua fresca. Una agua que pueda refrescar, satisfacer, quitar ese calor. Y cuando tomaban el agua, era una agua tibia. Y ellos no la podían resistir, porque no hacía la función para lo que ellos necesitaban, que era ser una agua fresca totalmente, o una agua fría. Pero había otro problema, no solamente que el agua llegaba tibia, sino que el agua corría dentro del acueducto por unos lugares subterráneos, y al pasar por el lugar subterráneo arrastraba todos los minerales que había de la tierra, y esa agua no se filtraba. Antes de que llegara a la ciudad no habían filtros en ese tiempo. Hoy día en muchos lugares se sacan agua del fondo de la tierra, de corrientes subterráneas que hay allá abajo, y cuando esa agua sale hay que pasarla por unos filtros, porque si no van a venir llenas de diferentes tipos de minerales de la tierra. Cuando ellos entonces, al venir esa agua también cargada, además de tibia, cargada de tantos diferentes minerales y otros elementos que arrastraba el agua de la tierra, cuando la tomaban, tenían que botarla por el mal sabor que eso producía. No solamente un agua tibia, sino una agua de mal sabor de los minerales que contenía.
Yo recuerdo en una ocasión que fuimos a un parque de diversiones. Nuestros hijos estaban más pequeños. Y cuando nos dio sed, imagínense, 5 hijos, pagarle la entrada a 5 hijos. Entonces no había ni para una hamburguesa, ni para un perro caliente. Menos había para refresco. Y cuando entonces fuimos a una fuente, pues mira, allí hay una fuentecita de agua. Y cuando probé esa agua, tuve que botarla. No podía tragarla. Era insoportable. Además de que estaba ya también así mismo como tibia. Tampoco tenía el sabor agradable. Y es que en esos lugares, en esos parques, después uno se entera porque esa agua tan mala, un sabor tan fuerte que la gente que venía a tratar de probarla hacía así inmediatamente y la botaba. Perdonen que mojé todo esto aquí, pero no importa. ¿Y por qué? Porque usan esos pozos profundos y no la filtran. Porque entonces la gente tiene sed, ese es el agua. Si no, ve allí a la tiendita y compra la botella. O si no, cómprate un refresco. No sé si es una estrategia. Pero esa es la manera cuando ellos estaban dentro de su ciudad. No, a pesar de que era una ciudad tan próspera, una ciudad de tan altos recursos económicos, bienes materiales, había algo que ellos no tenían el poder para poder cambiar. Y era el agua que les llegaba a ellos. Agua tibia y una agua de mal sabor por todos los materiales y elementos que contenía la tierra. He ahí lo que el Señor le está dando a entender a ellos. Tú no eres frío ni eres caliente, porque eres tibio. Y cuántas cosas ellos asumían dentro de la sociedad que vivían, cuántas cosas se habían pegado a ellos que practicaban, como los minerales esos de la tierra, cuántas cosas se pegaban a ellos que cuando el Señor trataba de aceptarlo no lo podía aceptar por la vida, doble vida que estaban llevando. Ahora, cuando dice yo te vomitaré porque eres tibio, en otras palabras, estás sacando el provecho, lo mejor de aquí, y estás sacando el provecho y lo mejor de acá. Y como decimos regularmente, las personas estaban ¿en qué? En dos aguas. Ni se definían de un lado, ni se definían del otro. Estaban en dos aguas totalmente diferentes y totalmente opuestas. Cuando se ha entendido que cuando la palabra dice que porque no eres frío ni caliente te vomitaré, el Señor está dándole a entender un rechazo total y completo. Un rechazo. No como las otras iglesias que habían ciertas cosas buenas, pero habían otras que se tenían que corregir, pero ciertas cosas el Señor le estaba agradando. Esta iglesia, el Señor le está diciendo en la manera que ellos podían comprender cómo era su vida delante de Él, y que el Señor, según ellos, no podían aceptar del todo aquella agua para poderla tomar y poderse satisfacer y poderse refrescar. De esa manera yo me siento, le decía a esta iglesia, está diciendo, de esa manera yo me siento con ustedes, una manera de vida la cual yo no puedo pasar, la cual yo no puedo recibir, la cual yo no puedo aceptar, y por eso los voy a rechazar, porque no estoy en conformidad en esa forma de vida. Y se ha entendido que al Señor decirle ese rechazo directamente y llamarle tibio, y que están entre las dos aguas,
dentro de lo que era la iglesia y dentro de lo que era el mundo, y que de ambas partes estaban tratando de vivir de la misma forma. Si estaban con el mundo, vivían como el mundo. Si estaban en la iglesia, trataban de vivir como de la iglesia, muy religiosamente. Se ha entendido que cuando el Señor le está diciendo a ellos, te voy a vomitar, no te puedo aceptar, no eran realmente verdaderos creyentes. No habían tenido ese verdadero encuentro con Jesucristo, ni llevaban una relación personal con Jesucristo. Y entonces decimos, bueno, pero si así era la condición de la iglesia, y era una iglesia tibia, y era una iglesia en la cual el Señor rechazaba rotundamente, y que no eran genuinos ni verdaderos creyentes, sino personas que, como las iglesias que habían allí paganas, religiones paganas, ellos estaban viviendo lo que era una religión y no una relación personal con Cristo. Entonces, ¿por qué el Señor le habla a ellos? ¿Por qué el Señor se dirige a esa iglesia? ¿Por qué el Señor se refiere a ellos en las 7 cartas también? Si no era una iglesia verdadera de creyentes, si no era una iglesia en la cual el Señor estaba contento. ¿Por qué? Era diferente a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis eran creyentes, pero creyentes carnales, que no estaban siendo guiados y dirigidos por el Espíritu, sino que ellos se estaban dirigiendo por el control humano y los intereses, pero no era una iglesia mundana. Pero esta iglesia, el Señor le está diciendo, ustedes viven en una manera mundana y tratan también de vivir una vida espiritual. Pero yo no lo acepto, ni estoy de acuerdo a la manera en que lo hacen, ni tampoco los consideraba que eran verdaderos creyentes en Él, en Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué el Señor le está escribiendo? Es porque esa iglesia, en sus comienzos, cuando fue fundada, cuando fue establecida, fue por uno de los muchos colaboradores y ayudantes que tuvo el apóstol Pablo. Que cuando el apóstol Pablo fue a Éfeso, y de allí otros líderes comenzaron a ir por las diferentes ciudades estableciendo iglesias. Esa iglesia de la Odisea, el apóstol Pablo la menciona en sus cartas, pero él no fue una iglesia que él fundó. Pero sí aquellos ayudantes. Epafras, que se habla mucho en Colosenses, fue el fundador de esta iglesia de la Odisea. Y Epafras era un ayudante, colaborador de Pablo, que él lo reconoce y él lo recomienda. Y él iba en nombre del apóstol Pablo a llevar también algunos mensajes, porque él era el apóstol Pablo y llevaba el mensaje del verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y Epafras, durante el ministerio del apóstol Pablo, esa iglesia la fundó a través de la dirección y supervisión del apóstol Pablo. Y Epafras se entiende que fundó una iglesia allí correcta, una iglesia temerosa de Dios, una iglesia fundamentada en Jesucristo, una iglesia en la cual habían escuchado el verdadero mensaje y se había establecido. Pero ya habían pasado unos 30 años. Y a medida que la ciudad crecía y la ciudad se levantaba y la ciudad progresaba y la ciudad entonces comenzó a comercializarse más y más, todo ese sistema de vida de la ciudad, de la sociedad, comenzó a afectar la iglesia. Y ese es el peligro. Cuando las sociedades comienzan a cambiar, el peligro es que la iglesia comienza a cambiar, porque afecta a todo. Cuando la sociedad comienza a cambiar en muchos aspectos, siempre se va a entrar de la sociedad, del mundo, a la iglesia, y muchas cosas van a empezar a cambiar. Y ese es el peligro. La abundancia material
va a ahogar la vida espiritual. La abundancia material va a afectar la abundancia espiritual. Por eso el Señor claramente lo dijo en Mateo 16. Difícilmente un rico no va a poder entrar ¿dónde? En los cielos, porque depende de su abundancia material. Y por tener abundancia material no va a reconocer su necesidad espiritual. Esta ciudad comenzó a cambiar, y al cambiar aquellas bases de fe en la cual se estableció la iglesia, comenzó a cambiar por las presiones de la sociedad y aquellos que entraban de afuera dentro de la iglesia con otro tipo de ideas y otro tipo de vida. He ahí porque el Señor ahora, lo que fue una iglesia de Cristo, ahora el Señor le dice: yo no los acepto, yo no te acepto, por el cambio de vida que hubo y empezó a surgir dentro de la iglesia. El Señor le estaba dando, como decir, la última oportunidad a esa iglesia, porque se había cambiado totalmente. Quizás ya habían empezado a morir y desaparecer o a salir aquellos que habían sido las piedras, las columnas de esa iglesia en cuanto al verdadero evangelio, en cuanto a la verdadera doctrina. Pero cuando empieza a ver la presión social, el peligro es darle el lugar o darle el paso, y se cambian los principios establecidos por la palabra de Dios. Estuve comentando esta mañana con mi esposa. Anoche estábamos viendo unos videos de diferentes iglesias. Ella pues no sabía de este mensaje, sin embargo yo aproveché para darle algunos detalles. Cuando miramos y veíamos ciertas iglesias que hace unos 20, 30 años atrás, ¿cómo eran las iglesias? El temor del Señor que había, el respeto que había a la casa del Señor, lo que era venir a adorar al Señor, lo que era venir a entregarse, a doblegarse ante el Señor, a consagrar la vida. Y había ese espíritu de disposición al Señor. Y ahora vemos que parecen espectáculos lo que se da en las iglesias. Y se necesitan hacer cuánto tipo de programación para así revolucionar y que los pecadores lleguen. Pero ¿qué le estamos dando a los pecadores? Dándole un poquito de religión, pero que siga viviendo de la manera en que están viviendo. Y es ahí donde las iglesias, uno cuando mira tiempo atrás y al día de hoy, y yo les decía, eso ahí muestra cómo la sociedad va influenciando a la iglesia, y la iglesia, en vez de mantenerse en el principio de la palabra de Dios, contra todo lo que pueda venir y tratar de el enemigo dañar, las iglesias se están acomodando al mundo. El mundo no se gana con el mundo se gana con la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y que el mundo pueda entender que no venimos aquí, sí, nos gozamos, disfrutamos uno con otro, pero la iglesia no se reúne para un tiempo de diversión. La iglesia se reúne para un tiempo de adoración al que vive por siempre. Dale la gloria. Ese es el mensaje que el Señor le está dando a su iglesia. Dije que hoy voy a cubrir la mitad, me falta la otra mitad. Pero eso es lo que el Señor nos está diciendo a la iglesia. No nos vayamos a dejar arrastrar, porque podemos entonces perder la visión. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia. Ahora ya no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío, porque el frío se refiere al no creyente. Tiene la oportunidad de conocer al Señor.
tiene la oportunidad de ser alcanzado para Jesucristo. El que es caliente ya está en el Señor y tiene su fervor y gozo en el Señor. Pero el que es tibio no puede disfrutar lo que es la vida verdadera en Jesucristo, porque está viviendo una vida religiosa. Y tampoco puede vivir totalmente lo del mundo, porque está inestable, está confuso. Por eso el Señor no quiere tibios en su casa, en su iglesia. Y es la parte donde el Señor dice, mejor te fuera hacer una cosa o ser la otra, porque estás llevando una vida de hipocresía. Y por la vida de hipocresía yo no puedo aceptarte, porque el Señor no puede aceptar lo que es la falsedad. Por eso Él dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Sí, amén. Y no aquel que pretende ser lo que no es. Y esa es la iglesia que quiere el Señor. Una iglesia verdadera. Una iglesia donde se adore a Jesucristo. Una iglesia donde vivimos en el mundo, pero para alcanzar el mundo para Cristo. Para que el mundo sea salvo por Él. El mundo sea cambiado, sea transformado, sea una nueva criatura. Y dice la Escritura, en 2 de Corintios capítulo 5, 7, dice, y aquel que está en Cristo, 5, 17, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas del mundo, las cosas materiales, todo aquello que es de inmundicia, todas esas cosas pasaron, y he aquí, todas ahora son hechas nuevas, no por nuestra fuerza, no por nuestro poder, sino por la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que cambia, transforma y nos hace ser una nueva criatura. Ponte de pie y dale la gloria a Jesucristo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Vamos a tener este canto. Mientras cantamos, yo no sé en qué forma el Señor nos habla. No estamos diciendo que estás como esa iglesia de la Odisea. Tibia. No estoy señalando alguna condición de tu vida. Solo el Señor es el testigo fiel y que sabe. Y Él sabe lo que hace cada uno. Y Él sabe lo que necesitamos. Y el cambio que Él quiere operar en ella. Afirmarnos más en Él. Que haya más búsqueda, entrega, consagración. Un servicio dedicado a Él. Mientras cantamos, si alguno desea pasar aquí al altar, solamente el Señor conoce lo que hay. Y Él dice, yo tengo la herramienta para poderte ayudar. Yo tengo el poder para poderte cambiar. Yo tengo el poder para poderte cada día afirmar. No es que estés mal en lo que estés haciendo. Quizás el Señor quiere más de ti, más. Quiere que seas más caliente cada día. Así que mientras cantamos, el altar está abierto. El altar está abierto. Y que sea una entrega total al Señor. Y darle la libertad para que Él haga lo que Él quiere hacer. Vamos a cantar. Es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida, sin reserva, Señor. Es entregarte todo. Gracias, Señor. Quiero darme todo, Señor. Quiero entregarlo todo. Quiero
pedimos que al despedirnos y salir de este lugar, no de tu presencia, que tú nos lleves con tu paz, nos lleves con tu amor y nos lleves con tu santa bendición. Por la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Vamos a cantar el coro para así despedirnos. Somos